Sean ustedes bienvenidos a este capítulo número 22. El día de hoy el capítulo titula Las jornadas en Hebrón, los frutos de la caridad de María hacia Isabel. Recordemos que Hebrón es donde vive Santa Isabel, por lo tanto es el tiempo en que estuvo la Virgen María sirviendo, atendiendo, ayudando a su prima Santa Isabel. Vamos a encontrar cómo nuestra madre sirvió, se comportó y hablaba. Y qué alegría nos da conocer un poco más de cómo era nuestra madre cuando estaba aquí en la tierra hace más de 2000 años. Y que hoy en día nos sigue acompañando con su presencia maternal en muchas apariciones en el mundo entero. Nos cuenta María Valtorta: veo a María cosiendo sentada en la sala de la planta baja. Parece que es por la mañana. Isabel va y viene ocupándose de la casa. Cada vez que entra, se acerca a depositar una caricia en la rubia cabeza de María, más rubia aún ahora por el contraste con las paredes, más bien oscuras y bajo el rayo del luminoso sol que entra por la puerta abierta que da al jardín. Isabel se inclina a mirar el trabajo de María. Es el bordado que tenía en Nazaret y alaba su belleza. Tengo también lino para hilar, dice María. ¿Para tu niño?, pregunta Isabel. No, lo tenía ya cuando todavía no pensaba que... y hay puntos suspensivos. María no acaba la frase, pero yo entiendo. Cuando todavía no pensaba que iba a ser madre de Dios. Pero ahora tendrás que usarlo para Él. Es bonito, es fino. Ya sabes que los niños necesitan una tela suavísima. Sí, lo sé, responde María. Yo había empezado tarde porque quería estar segura de que no era un engaño del maligno, a pesar de que sentía en mí una alegría tal que no podía provenir de Satanás. Luego he sufrido mucho. Soy vieja, María, para encontrarme en este estado. He sufrido mucho. Tú no sufres. Yo no, dice María. Nunca me he sentido tan bien. Ya, claro, en ti no hay mancha. Si Dios te ha elegido para ser madre suya. Por tanto, no estás sujeta a los sufrimientos de Eva. El fruto concebido en ti es santo. Es como si tuviera un ala en el corazón y no un peso. Es como llevar dentro todas las flores y todas las avecillas que cantan en primavera, y toda la miel y todo el sol. Oh, me siento dichosa. Bendita eres, yo también, desde que te he visto. He dejado de sentir peso, cansancio y dolor. Me siento nueva, joven, liberada de las miserias de mi carne de mujer. Mi hijo saltó primero dichoso ante el sonido de tu voz, luego se tranquilizó gozoso, y me parece como si lo llevase dentro en una cuna viva, y como si le viera dormir completamente satisfecho y dichoso, y respirar como un pajarito feliz bajo el ala de su madre. Ahora me voy a poner manos a la obra. No sentiré ya el peso. Veo poco, pero... Deja, Isabel, dice nuestra madre. Deja, Isabel, me encargo yo de hilar y tejer para ti y para tu niño. Yo soy rápida y veo bien.
Pero tendrás que ocuparte del tuyo, dice Isabel. Bueno, responde nuestra madre, hay tiempo de sobra, primero me ocuparé de ti, que ya vas a tener pronto al pequeñuelo, luego de mi Jesús. Decirle lo dulce de la expresión y voz de María, nos dice María Valtorta, decirle cómo se adornarán sus ojos de un suave, dichoso llanto, cómo ella sonríe al pronunciar este nombre. Mirando al cielo luminoso y azul, es superior a las posibilidades humanas. Parece como si el éxtasis la robara por el solo hecho de pronunciar Jesús. Isabel dice, ¿qué nombre más hermoso? El nombre del Hijo de Dios, Salvador nuestro. Oh Isabel, María revela una expresión tristísima y ha aferrado las manos que su parienta tenía cruzadas sobre el vientre abultado. Dime tú, que cuando yo llegué fuiste investida del Espíritu del Señor y profetizaste lo que el mundo ignora. Dime, ¿qué tendrá que hacer para salvar al mundo mi criatura? Está preguntándole la Virgen María a Santa Isabel. Dime, ¿qué tendrá que hacer para salvar al mundo mi criatura? Es una pregunta llena de tristeza que hace la Virgen María a su prima Isabel. Los profetas que hablan del Salvador, Isaías. ¿Recuerdas Isaías? Es el varón de dolores. Por sus moretones recibimos la salud. Él ha sido traspasado y está llagado por nuestras iniquidades. Plugo al Señor quebrantarlo con dolores. Tras la condena fue levantado. ¿De qué elevación habla? Nosotros ya entendemos que la elevación es cuando lo crucificaron y lo levantaron en la cruz. Y ellas están hablando de qué elevación habla y está como pregunta. Le llaman Cordero. Y yo pienso en el Cordero Pascual, el Cordero Mosaico, y concateno esto con la serpiente que Moisés levantó en una cruz. Isabel, ¿qué le harán a mi criatura? Pregunta la Virgen María. Y recordemos que nuestra madre está con un aspecto de tristeza haciendo estas preguntas a Isabel. Y veamos cómo tiene Santa Isabel tan claras las profecías de las Sagradas Escrituras. Isabel la quiere consolar diciendo, María, no llores. Nuestra madre está llorando. María, no llores. Es tu hijo, pero también es hijo de Dios. Dios se preocupará de su hijo y de ti, que eres su madre. Si bien es cierto que muchos lo tratarán cruelmente, también lo es que otros muchos lo amarán. Miren esa diferencia. Muchos lo tratarán cruelmente al Señor, pero muchos lo amarán. Y eso lo vemos claramente hoy. Más que todo en el cuerpo y la sangre del Señor en la Sagrada Eucaristía. Muchos lo tratan cruelmente, pero muchos lo amamos y lo defendemos en nuestra poquedad de ser hombres de barro, hombres de tierra, pero llenos de mucha fe, y le pedimos cada vez al Señor que nos aumente más la fe y luchamos en ese combate espiritual para no ofenderlo más al Señor, para servirlo a nuestro Rey y a nuestra Reina, la Virgen María. Miren esa la enseñanza de Santa Isabel. Muchos lo tratarán cruelmente, pero también muchos otros lo amarán. Muchos, por los siglos de los siglos, el mundo dirigirá su mirada al que de ti nacerá, y junto con él te bendecirá a ti, que eres manantial de redención. Miren, esta expresión de Santa Isabel la podemos tomar para una letanía más para el Santo Rosario. María, manantial de redención.
Es una expresión muy linda y la podemos tener muy en cuenta para una letanía más, porque créanme que hay unas expresiones en esta obra, en el Evangelio del Señor, tan hermosas a la Virgen María, que no tendríamos tiempo para alabar a nuestra Madre con las letanías del Santo Rosario. Recuérdenla: María, manantial de redención, ruega por nosotros. La suerte de tu Hijo, proclamado Rey de toda la creación, piensa en esto, María, Rey, por haber rescatado toda la creación. Como tal será su Rey universal, y también en la tierra, en el tiempo será amado. El que nacerá de mí precederá al tuyo y lo amará. Está hablando de Juan el Bautista. El que nacerá de mí precederá al tuyo y lo amará. Se lo dijo el ángel a Zacarías. Él me lo escribió. Le está contando que Zacarías en la tablilla, como estaba mudo por no haber creído el mensaje de Dios acerca de Juan el Bautista, le contó a Isabel que el niño que ellos iban a tener era el que nacerá de ellos, del vientre de Santa Isabel, para precederlo a Jesús y amarlo. Se lo dijo el ángel a Zacarías, él me lo escribió. Qué dolor ver mudo a mi Zacarías. De todas formas, espero que cuando nazca el niño, el padre sea liberado de este castigo. Vean, cuando nosotros hacemos afirmaciones muy rápidas diciendo que Dios es amor y es misericordia, y claro que lo es, pero Dios también es justicia y castiga. Y Zacarías es un santo, pero el Señor, por no haber creído, vean cómo lo tenía mudo, no para hacerlo sufrir, sino para darle una lección a él y a todos nosotros, que lo que está en la palabra de Dios se tiene que cumplir, y estamos llamados como católicos y también como criaturas fuera de nuestra iglesia a creer solamente un camino, una verdad y una vida, que es la palabra de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Veamos que el Señor, lo está diciendo Santa Isabel, una santa, el Señor castiga, y lo castigó a su esposo por no haber creído que Santa Isabel, siendo anciana y él también, iban a poder tener un hijo a esas edades tan avanzadas de ellos. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice Santa Isabel: qué dolor mío de ver a mi Zacarías así. Ojalá cuando nazca el niño, espero que el padre sea liberado de este castigo. O sea que el Señor castiga a sus hijos, dice la palabra de Dios. A los que los ama los castiga. Como todo papá, como usted, como yo, en algún momento tenemos a nuestros hijos y se portan mal, no obedecen, hacen las cosas mal, hay que castigarlos, hay que reprenderlos. Dios también hace con nosotros. Y muchas veces decimos: no, es que mira, esa persona no hace nada y no le pasa nada. Dejemos que Dios sea juez y no juzguemos nosotros. Pero el tiempo y la hora le llega a todos, a todos. Pero dice que el Señor libera de los castigos. No nos oprime de por vida, nos castiga para tallarnos, para tomar esa vasija de barro y nuevamente empezar una vida con el Señor. Y a través del dolor, el Señor nos puede sanar. Y vemos la salvación del mundo entero a través del dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si el Señor sufrió, pues también nosotros, seguidores de Él y de nuestra Madre, estamos llamados a sufrir para redimirnos, para salvarnos con el Señor, para que pueda tener efecto en nosotros esa muerte del Señor. Pero recordemos que hay después de la pasión una resurrección, y esa es la liberación de nuestro pecado. El Señor no pecó en nada, pero hizo su esfuerzo, se entregó por nosotros, y el esfuerzo más grande viene del Padre Eterno, que entregó a su único Hijo, y el esfuerzo viene de nuestra Madre, que aceptó la voluntad de Dios a que muriera para salvarnos a todos, a todos. Está en ti y está en mí hacer valer ese esfuerzo de Dios por toda la humanidad. Continúo, dice Santa Isabel: pide tú por ello, tú que eres la sede de la potencia de Dios. Otra letanía. Miren de lindo que nos regala el Señor y nuestra Madre estas letanías a la Virgen Santísima.
y esa frase tan hermosa de Santa Isabel a ella, y que nosotros podemos elevarla a nuestra Madre en las oraciones. Pide tú por ello, claro, porque ella es la intercesora nuestra, porque ella es la oradora omnipotente, suplicante en la corte celestial, tiene acceso al cielo, entra y sale, porque Dios la ha entregado a ella como reina de toda la creación. Va y se presenta ante el Señor y está orando siempre a Dios por todos nosotros, los pecadores, como decimos en el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores. Aquí está la segunda parte del Ave María. Le dice Santa Isabel, pide tú por ello, tú que eres la sede de la potencia de Dios. Esa es una letanía. Sede de la potencia de Dios y la causa de la alegría del mundo. ¿Y quién no se alegra con nuestra Madre? ¿Quién no ha llegado a un camino de conversión fuerte a través de nuestra Madre? A Jesús por María. Es el camino más corto, es el camino más seguro. Ella es la maestra de maestras para dárnoslo a conocer a su Jesús, a nuestro Señor. Podemos llegar por gracia de Dios también directamente al Señor, pero nos queda faltando algo, y el Señor nuevamente, cuando vamos directamente a Él, nos devuelve a amar a María para amarlo más a Él, en perfección, en santidad, en gracia. Yo, para obtener esto, dice la Virgen, ¿cómo puedo, hago ofrenda de mi criatura al Señor, porque es suya? Pues él se la ha prestado a su sierva para proporcionarle la alegría de ser la llamada madre. Aquí nos dice la Virgen algo muy lindo, y es que los hijos no son de los padres, los hijos son de Dios, son prestados, como dice aquí la Virgen María. Él se la ha prestado a su sierva, y se refiere a ella, para proporcionarle la alegría de ser llamada madre, y nosotros por lo tanto estamos llamados a educar y formar a nuestros hijos en la oración. Está bien que le enseñes a sumar, a multiplicar, a dividir, a escribir, pero lo que más bello puede hacer un papá, y eso se los comparte la Virgen María en este momento para la gloria de Dios, es: educa a tu hijo en valores, pero primeramente a Dios. Si tú le enseñas las cosas de Dios, el Espíritu Santo hará que el niño tenga entendimiento para tener valores de casa y para hacer bien sus trabajos y tareas, y de ahí sí ya aprender a sumar, dividir, multiplicar. Que los primeros números que el niño vea sean los 10 mandamientos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Ya aprendió los números. Pero si tú le vas agregando los valores versus la ley de Dios, que es perfecta, inmutable y no pasará jamás, harás tu tarea como papá y mamá. Si tus hijos no se saben los mandamientos, si no van a misa ya estando grandes, es por tu irresponsabilidad, que cuando eran pequeños solamente los tomaste y los llevaste a bautizar, pero no le enseñaste después: mira, el bautismo es para esto, aquella fecha. No los llevaste cuando eran pequeñitos, los llevaste ya grandes. O sea, no importa cuándo llegue el bautismo, cuando es imprudentemente que lo hacemos. Pero sí es una irresponsabilidad, teniendo un hogar católico, cristiano, no llevar a los niños prontamente a un bautismo, y a medida que van creciendo, muéstrales la foto del bautismo, muéstrale la foto de la primera comunión, de la confirmación. Recuérdale para qué es cada sacramento, y si no, pídele ayuda a un sacerdote, a la iglesia te puede ayudar, catequistas, misioneros, tantas personas que hay predicando de las cosas de Dios. Hazlo, porque al final de tu vida, cuando todos lleguemos a morir, que todos nos vamos a morir, ricos, pobres, feos, bonitos, todos tenemos que darle cuentas a Dios. Y a los papás si el Señor nos da la gracia de tener hijos, nos va a pedir cuentas de nosotros y de nuestros hijos. ¿Le enseñaste a ellos los mandamientos? Porque en aquel momento van a estar ellos en un juicio y les van a decir: mi papá no me llevaba a misa, mi mamá no me llevaba a confesar, mi mamá no me ha enseñado los mandamientos, mi mamá no me ha enseñado, yo no tengo la Biblia, mi papá, mi mamá no me han regalado una Biblia, yo no la he leído nunca, ni sé quién es Dios. O sea, podemos llegar a esa atrocidad, a esa aberración de decir eso: no sé quién es Dios.
Por lo tanto, aquí la Virgen nos invita a formar a nuestros hijos en casa, más que todo, primeramente en las cosas de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo la Virgen era maestra de Jesús siendo niño y apóstoles también que estaban con él siendo niño, sin saber la Virgen que a futuro iban a ser apóstoles de él. Y uno de ellos es San Judas Tadeo, criado con ellos, San Juditas Tadeo. Por lo tanto, la Virgen les recuerda, enseñen, eduquen a sus hijos en casa. Lo del colegio, la universidad es muy buena, la teoría, la práctica, pero hoy en día estamos invadidos de una juventud perdida, alejada de Dios, que solamente le interesa un título, no le interesa aprender valores. Por eso vemos tanta vandalización en las universidades cuando salen a protestar, cuando hay enfrentamientos. No me refiero a esas protestas pacíficas, eso está bien, pero sí me refiero a las protestas de rayar las paredes, de atacar incluso los templos, de colocarle afuera del templo al Señor. ¿Y ustedes qué han hecho? Pues muchas cosas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Pasto, muchas de las obras, muchas de las universidades son gracias a la Iglesia del Señor, la Iglesia Católica. Por lo tanto, no, eso es una falta de conciencia y de haber criado bien a los hijos. No, es que se me salió de las manos, pues te va a pedir el Señor cuentas. Tienes la autoridad de Dios como papá y como mamá de educar y reprender a tus hijos. Y un correazo no los va a matar. Prohibirles videojuegos, prohibirles programas de televisión, prohibirles no salir, no es ser injusto. Eso es ser un papá obediente a Dios. Y mientras tú estés con Dios formando a los hijos en los valores y antes en las cosas de Dios, vas a tener un hijo que te va a ver incluso y te va a saber cuidar cuando tú estés anciano. Piensen en su futuro, piensen en los frutos, cosechen ahorita que están a tiempo. Y si ya los niños se les salieron de las manos, los jóvenes se les salieron de las manos, ya están grandes, no se dejen llevar de esas palabras del demonio que dicen que árbol que crece torcido no endereza. Pues sí endereza, porque el poder de Dios a través de la confesión, el Santo Rosario, la Santa Misa, el ayuno, la Biblia, la oración, Dios endereza lo que sea y cambia todo, pero está en tener fe y confianza en el Señor y en la Virgen. Inviten a la Virgen María a sus casas, recen el Santo Rosario, dedíquenle tiempo, denle cariño a sus hijos, amor, no alcahuetería, y van a ver cómo sus hijos se enderezan. Pero si tú tienes un hogar que tú no oras el Santo Rosario, no vas a misa, no te confiesas, no le puedes exigir nada a tus hijos, porque no te van a obedecer. Primero, cambia tú para que cambien tus hijos. Dales el ejemplo, enséñales desde pequeños, llévalos a misa teniéndolos en brazos. Si está en embarazo la esposa, teniéndolo el niño en embarazo, llévalo al templo, visita a Jesús Eucaristía los jueves, reza el rosario con el niño en la barriga y vas a ver que el niño te va a salir un hermoso ángel. Pero estamos acostumbrados a que Dios nos haga todo y Dios nos enseña, nosotros estamos para practicar lo que Él manda y nuestra madre lo que pide. Dice la Virgen, es el testimonio de cuánto Dios me ha hecho. Quiero que se llame Juan. Vuelvo a leer porque no es la Virgen, es la prima Santa Isabel quien está diciendo esta afirmación. Es el testimonio de cuánto Dios me ha hecho. Quiero que se llame Juan. ¿No es él, mi niño, acaso una gracia? ¿Y no es Dios quien me lo ha dado? Los niños, los hijos, los da Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dice la Virgen María. ¿Quién eres tú para practicarte un aborto? ¿Quién eres tú para quitarle la vida a un inocente? ¿Quién eres tú para decir, yo quiero que este niño nazca, yo no quiero que este niño no nazca? Y a nuestra madre le duele y sufre mucho y duele mucho. Si has mirado la dolorosa con un corazón traspasado con una espada, es el dolor del Señor, pero también es el dolor de ver tantas madres irresponsables que no tienen conciencia para tener una relación íntima y se van acostando con el que encuentran, o incluso con el noviecito, que el noviecito es para conocerse en castidad y en santidad, para ver cómo ellos llevan una relación sinceramente, como familia, como amigo, como hermano, como papá. Un novio tiene que hacer de todo para esa persona y no mostrar
una cara mentirosa. Muéstrate como eres desde el noviazgo para que no te encuentres con la realidad ya casado o viviendo en concubinato también, que hoy en día muchos lugares viven en unión libre y eso es pecado mortal, eso está mal. El Señor quiere que no utilices métodos de anticoncepción porque son pecado mortal, y si lo has hecho el Señor te lo perdona, pero en la confesión, porque por tu pecado, por tu mala forma de pensar, por dejarte llevar en medio de una fiesta, en medio de una salida, incluso con alcohol en la cabeza, los niños no tienen la culpa. Ay, quedé en embarazo, ay, no me llega el periodo, ay, tal cosa, entonces voy a ir a quitarle la vida al niño, entonces voy a tomar esto. No, o me voy a poner a planificar para que no quede. ¿Quién eres tú? Tú no eres la que da la vida la da Dios. Y también va para el papá irresponsable, que es el que incita y lleva a que la mujer haga eso, porque es un papá irresponsable, porque es un joven que no tiene la edad para ser papá, porque no tiene ni un trabajo, porque no tiene una estabilidad. Entonces el Señor dice, primero cuádrate con mis mandamientos, y cuadrarse quiere decir respétalos, y después si ya piensas en una novia, en una mujer, en una esposa, y los hijos van en el matrimonio, no en el noviazgo. Y si ya los tienes, pues arregla la situación con Dios. ¿Cómo se arregla la situación con Dios? Con la confesión. Quien le ha quitado la vida a un niño, yendo a una clínica, tomando alguna pastilla anticonceptiva, haciendo las cosas mal, y ya las hiciste, ya las hizo, pues el Señor dice, te espero en la confesión y me pides perdón y yo te perdono, a través de un sacerdote, de un ministro mío. Pero si tú no lo haces, el Señor te deja tranquilo que lleves tu vida, tanto el hombre como la mujer, pero al final de tu vida, en el libro de la vida, en el juicio particular y en el juicio final, van a salir esos pecados y nos van a mostrar en una pantalla cómo fuimos hasta allá, qué compramos, qué tomábamos, hacíamos de todo para que ese niño no nazca. Y el niño no tiene la culpa. Y si vamos a lo correspondiente de una violación, délo en adopción. No, pero es que si no lo quieres ver al niño, obviamente, porque la violación es un dolor tremendo para la mujer, una relación sexual obligada y a la fuerza, incluso maltratada, eso es horrible, no se lo deseamos a nadie, pero el niño no tiene la culpa, ni la mujer tampoco, pero la mujer no puede acabar de hacer el crimen más grande después de la violación. Téngalo, ofrézcaselo al Señor, pídale al Señor las fuerzas para que le permita usted a Dios traer ese niño al mundo, y a través de esa maldad el Señor hará una gran belleza de hombre o una gran belleza de mujer. Y muchos testimonios hay en el mundo donde dicen yo soy producto de una violación, y son testimonios muy bellos. Por lo tanto, entrégalo en adopción. Hay muchos lugares, orfanatos, entidades sociales, la iglesia, que lo puede acoger a ese niño. Pero no le quites la vida, porque irás contra el 5.º mandamiento de no matar. Los invito también a todos ustedes a incluir esta petición en el Santo Rosario por los niños no nacidos, por el fin de las leyes que van en contra de la vida, y sobre todo es algo que la Iglesia Católica nunca aprobará, nunca estará a favor de estas leyes, que a pesar de que van pasando los tiempos, se está aprobando, pero lo que aprueba el hombre no es lo que aprueba Dios. Y hay de autoridades que el Señor les pedirá cuentas el día que lleguen a morir cada uno. Allá los está esperando el Señor para darles su pago y lo que se merecen por quitarle la vida a un inocente. Eso no debería nunca entrar a una ley en juicio, porque estamos en un mundo creado por Dios. Dios es el dueño de la vida y de todo lo que hay. Todos somos administradores, buenos, malos, regulares, medios, y Dios nos va a pedir cuentas de todo. Así que mucho cuidado, y finalizo para ir concluyendo y pasando a la visión. Mucho cuidado con atentar contra un niño, porque el Señor dice en su palabra,
dejad que los niños vengan a mí. Quien se haga como este niño, y lo juntaba en sus brazos en medio de los apóstoles, heredará el reino de los cielos. ¿Y quien los está matando qué? ¿Va a heredar el cielo? ¿Va a heredar si acaso el purgatorio? ¿La última muestra de misericordia del Señor para nosotros pobres pecadores? Pues heredará el infierno. Y allá las va a pagar todas una por una. Y el infierno existe porque es palabra de Dios. Jesús, de las palabras que más pronunció en el Nuevo Testamento, es el infierno. O sea, el demonio lo nombra y nos lo muestra. Y si lo dice Jesús, que es la verdad, Él no miente, pues existe. Y si tú no crees en la palabra de Dios, pues estás perdido totalmente. Porque si no le creemos a Dios, pues no vale ni tu palabra ni la del mundo, nada. Solamente tenemos una voz y una palabra que obedecer, y es la palabra de Dios. Mucho cuidado, dice el Señor, con violar el 5.º mandamiento: no matarás. No es solamente con revólver, cuchillo, de otras maneras. El asesino está muchas veces en la mujer y en el hombre cuando van a ser un niño y se toma malas decisiones. Si tienes imprudentemente un niño, dalo en adopción, pero no le quites la vida. O habla con tus padres, con los abuelos del niño, pero no lo hagas. No te dejes escuchar de esa voz que te invita a hacer eso, porque es la voz del demonio. No la oigas. Dice el Señor: entrégamelo a mí. La Virgen te dice: entrégamelo a mí. Yo colocaré la persona, pero no lo mates. Y Dios, yo también estoy convencida de ello, te concederá esa gracia, yo oraré contigo. Siento tanto dolor viéndolo mudo. Isabel llora. Cuando escribe, pues, ya no puede hablarme. Es como si montes y mares estuvieran entre mí, Zacarías, y mi Zacarías. Miren esa expresión que encontramos en la obra, y es como se refiere entre esposos. Santa Isabel dice: mi Zacarías. La Virgen María dice: mi José, mi Jesús, mi. Porque ya hay un sagrado vínculo matrimonial, un respeto entre pareja. Pero hoy en día nos dirigimos las palabras: es que es que esta, es que yo ya no sé qué hacer con este. Vea, pongámosle cuidado cómo nos comportamos entre parejas. Después de tantos años de dulces palabras, ahora solo silencio de su boca. Sobre todo ahora que sería verdaderamente hermoso hablar de él que ha de venir, del que ha de venir. Incluso yo misma evito hablar para no verlo cómo se fatiga respondiéndome con gestos. He llorado tanto, cuánto te he echado de menos. El pueblo mira, chismorrea y critica. O sea que el chisme y la crítica viene de años. Está en usted y en mí, en que nosotros enderecemos con el poder de Dios y nuestra conversión. Dejemos atrás el chisme y la crítica, que se vuelve juzgamiento. Nosotros en este apostolado de la Virgen hablamos golpeado y directo, sin cortinas de humo, sino directo al corazón con la verdad, como el Señor nos manda, para cumplir lo que dice la palabra de Dios: exhortar, enseñar y rebatir. Y uno de ellos era San Pablo. San Pablo no tenía piedad con el pecado, contra el demonio. Por eso nosotros hablamos un poquito golpeado, para hacer sentir a un Señor que está muy disgustado de las cosas que se están haciendo mal. De igual manera la Virgen María, que ella pide, ruega por nosotros pobres pecadores, pero que no le ayudamos con nuestra actitud. Y todos hemos sido chismosos, y todos hemos sido criticones, y todos hemos sido de juzgar. Pero los invito a que lean la palabra de Dios un día, que el Señor la cruzó en mi vida y me mandó a leer Romanos 2:2. Y dice el Señor, les voy a leer para que no piensen que me estoy inventando las cosas. Denme un momento, por favor. Romanos 2:2. Para todos los que juzgamos, criticamos, hablamos, chismoseamos. El chisme es pecado. Hay que confesarnos. Dice el Señor:
Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por eso no tienes excusa, quien quiera que seas tú que juzgas, pues juzgas a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas, y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién dará a cada cual según sus obras? A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Tenemos que tener mucho cuidado para explicar este capítulo y este versículo, porque nosotros no estamos juzgando. El Señor habla ahí a aquellas personas que tiran la piedra, esconden la mano, pero que no se quitan la viga y critican a otros. Pero cuando estamos en un proceso de conversión más entregado, de más devoción, también podemos caer. Todos no estamos nadie exceptos de caer. Pero la conversión te invita a exhortar a los demás a través de tu testimonio y de tu vida. Si estamos enderezándonos nosotros, ayudamos a los demás hablándoles la verdad. Porque el Señor en otra parte de la palabra de Dios nos dice que nos pedirá cuentas si nosotros sabíamos estos temas y no los dijimos. Y en otra parte del Evangelio dice que nadie toma una luz y la coloca debajo de la cama, sino donde todos la vean y la escuchen. Y esa luz es Cristo, es la palabra de Dios. Dice, el mundo es así. Cuando se pase una pena o se tiene una alegría, tenemos necesidad de alguien capaz de comprender, no de criticar. Entendemos la situación de pecado de todos, y como yo y muchos lo hemos estado, pero también estamos para exhortarlos, para enseñarles. El Señor pone maestros, pone evangelizadores, el Señor pone catequistas, el Señor pone sacerdotes, pone muchos en el mundo para enseñarnos estas cosas. Y la Virgen María, la mejor, que nos está enseñando al detalle todo a través de su vida. Ahora es como si toda la vida fuera mejor. Estoy alegre desde que llegaste, le dice Santa Isabel a la Virgen. Siento que mi prueba pronto quedará superada y que pronto mi dicha será completa. Y claro que un embarazo es una prueba, porque hay dolor para tener los hijos, pero después de ese dolor va a haber una alegría en los padres y no van a permitir ni que se los vean. ¿Y cómo será de contradictorio que hay un temor contra los suegros, las suegras, los padres, de que ahora qué irán a decir, que yo estoy en embarazo, que no sé qué? Y después, ¿qué se podría decir la palabra? Se enternecen con los nietos y quieren que pasen más tiempo con ellos que con los papás. Entonces, tenemos que apoyar a esas mujeres que están en embarazo, pero también tenemos que llamarle la atención cuando lo hicieron imprudentemente e irresponsablemente, y después siguen en el baile y siguen en la fiesta y los dejan a los hijos encargados a los abuelos. No, la responsabilidad es suya. Y para una cita médica, una cosa de trabajo, algo urgente, les pueden colaborar los abuelos, pero no de la manera que hoy en día se hace, para ir a pecar, y más encima se alcahuetea a los suegros en tenerlos, mientras que los demás van y acaban con sus almas. ¿Será así? ¿No es verdad? Yo me resigno a todo, dice Isabel, pero si Dios perdonara a mi marido, está en símbolo de admiración. Se lo está contando a la Virgen. Si Dios perdonara a mi marido, nosotros podemos hacerles admiración a la Virgen. Virgencita, necesito esto, ayúdame con el Señor, pero si el Señor me perdonara, o poderle oír orar de nuevo. Santa Isabel le encantaba verlo a su esposo orar. Y hoy en día, ¿qué les gusta a las esposas de sus esposos? Miren cómo se expresa del esposo
Santa Isabel. ¿Y qué encontramos en los hogares de hoy en día? Irrespeto, no hay diálogo, golpes, malas palabras, todas esas cosas del demonio. Las malas palabras, dice la palabra de Dios, las palabras soeces son pecado y hay que confesarlas. Con esa boca que recibes a Cristo, ¿hablas tan feo? Con esa boca que tienes, ¿hablas tantas vulgaridades? Cuidado, dice el Señor. La lengua, el Señor de la Divina Misericordia le dijo a Santa Faustina, la lengua es un órgano pequeño, pero que hace un daño tan grande. Sabedla manejar a través de la prudencia, el silencio y la humildad. María la acaricia y la anima. Si nosotros acudimos a nuestra madre, eso es lo que va a hacer nuestra madre. Acariciarnos, animarnos, y le propone, para distraerla, salir un poco al soleado jardín. Caminan bajo una pérgola bien cuidada hasta una torrecilla rural, en cuyos agujeros hacen sus nidos las palomas. María les echa comida sonriendo. Miren, es que, ¿cómo no nos vamos a detener a entender esa hermosura de la Virgen María? ¿Quién ha alimentado a un grupito de palomitas? Los invito a que lo hagan. Y Dios cumple su palabra donde dice en la Biblia, vuestro Padre no hace faltar nada a las palomas, más aún a ustedes. Y nuestra madre dice aquí, María les echa la comida sonriendo a las palomas, pues se le han echado encima arrullando intensamente. Su revoloteo dibuja en torno a ella círculos iridiscentes. Su revoloteo dibuja en torno a ella círculos. Y el Señor, para la gloria de Dios, me trae a compartir con ustedes, pero es necesario que meditemos esta visión, a que la Virgen María nos muestra que las palomitas estaban en círculo, dice, alrededor de ella, revoloteaban en círculos. Hace unos meses, se podría decir un mes y medio, 2 meses, en las redes sociales ustedes pueden colocarle animales girando en círculo en el mundo. Y eso está pasando como una señal de que algo viene. Malo o bueno no sabemos. Pero ya leyendo también esto, podemos ver que es una muestra de Dios hacia nosotros, de que con María podemos llegar a Jesús Eucaristía, que es circular en la forma física ante nuestros ojos del pan de la Sagrada Eucaristía. Los animalitos, las ovejas, los caballos, los peces, las aves, en el mundo entero hubo un tiempo que estaban todos girando, hasta los gusanos, las hormigas, mar, tierra, todos los animales. ¿Quién creó los animales? Dios. Es un mensaje para todos nosotros. La segunda venida del Señor está cerca. Estamos en Cuaresma, en Semana Santa. Convirtámonos, busquemos la confesión, pidamos la ayuda a Dios a través de la Virgen. La Virgen está en este momento apareciéndose en muchos lugares, especialmente en Medjugorje y María Reina de la Paz, y cada vez que recemos el rosario ya se hace presente y hace su aparición, y es la paz que sentimos en la oración. Aprovechemos a nuestra Madre para convertirnos. Se le posan sobre la cabeza, sobre los hombros, en los brazos y en las manos, alargando los picos rosados para arrebatarle los granitos de la concavidad de las manos, picoteando con gracia los roseos labios de la Virgen. Imagínense en ese amor de los animalitos por nuestra Madre. Y los dientes que le brillan con el sol. María saca de un saquito el blondo trigo y ríe en medio de ese carrusel de avidez impetuosa. ¿Cuánto te quieren?, dice Isabel. Pocos días llevas con nosotros y ya te quieren más que a mí, que las he cuidado siempre. El paseo continúa hasta llegar a un recinto cerrado en el fondo del huerto. Hay unas 20 cabritas con sus cabritos. ¿Has vuelto del pasto?, pregunta María a un pastorcillo acariciándolo. Sí, porque mi padre me ha dicho, vete a casa que dentro de poco va a llover y hay ovejas que pronto van a parir. Preocúpate de que tengan hierba seca y cama de paja preparada. Viene por allí. Y señala hacia más allá del bosque, de donde llega un trémulo valitar.
María acaricia a un cabrito que se restriega en ella, a un cabritillo que se restriega en ella, rubio como un niño. Y ella, Isabel, beben la leche recién ordeñada que el pastorcillo les ofrece. Miren de lindo. ¿Qué le podemos ofrecer a la Virgen María hoy en día? Nuestra conversión, lo que más anhela Dios. El sueño de Dios ojalá un día sea que todos nos postremos en una plaza, en un estadio, de rodillas y el mundo entero a la vez, a adorar al Santísimo Sacramento. Que todos cuando vayamos al templo nos confesemos toditos bien, que falten sacerdotes para confesar, que hayan colas inconmensurables para pedirle perdón al Señor y que cuando estemos en la Santa Misa salgamos todos. ¿Se han notado que muchas personas se quedan en las bancas, como tú o como yo en algún momento en el pasado? Por nuestro pecado. Pero qué lindo que fuera que todos nos confesáramos bien y saliéramos todos al momento de la misa y las bancas quedaran vacías, pero del amor de ir a recibir la Eucaristía y recibirlo bien y de rodillas y en la boca. El sueño de Dios. Y que todos juntos a pulmón, así como salimos a dañar las calles cuando se protesta, así como hay aglomeraciones, multitudes en protestas pacíficas y tanta cosa, que hubieran ríos de gente y en la cabeza Jesús Eucaristía y nuestra Madre también, rezando todos el rosario. Ese es el sueño de Dios. Destruiríamos a Satanás, destruiríamos el mal, cambiaría el cambio climático, se arreglaría nuestra familia, se arreglaría todo. Sería el paraíso en la tierra. Dios bajaría nuevamente y, como Él lo dijo en algún momento, si los hombres se convirtieran, yo no regresaría al cielo, porque sería un cielo el estar con ellos, sin nada de pecado en ningún lado. Llegan las ovejas con un pastor hirsuto como un oso. Debe ser, no obstante, un buen hombre, porque lleva sobre sus hombros una oveja quejumbrosa. La imagen de Jesús con la ovejita, que varios la hemos visto, el buen pastor cargando su oveja, imagínense. La deja en el suelo despacio, explica que está para dar a luz un cordero, que no podía caminar sino con dificultad, que se la ha puesto sobre los hombros y que ha dado una buena carrera para llegar a tiempo. Y el niño conduce al redil a la oveja que va cojeando a causa de los dolores. María se ha sentado en una piedra y juega con los cabrillitos y los corderos, juega nuestra madre, ofreciendo a sus rosados morritos flores de trébol. Un cabrillito blanco y negro le pone las patitas sobre un hombro y le olisquea los cabellos. ¿No es pan?, dice María riendo. Mañana te traigo una corteza, ahora tranquilo. También Isabel, ya sosegada, ríe. Veo a María hilando premurosamente bajo la pérgola, sobre un árbol, en que la uva aumenta de volumen. Debe haber pasado ya un poco de tiempo, pues las manzanas comienzan a tomar color rojo en los árboles, y las abejas zumban cerca de las flores de la higuera ya formadas. Isabel está verdaderamente gruesa y camina pesadamente. María la mira con atención y amor. También a María, que se ha levantado para recoger el huso era un elemento, un instrumento para hilar, para tejer, que se le ha caído lejos. Se la ve más llena a la altura de los costados y su expresión ha cambiado. Ahora es más madura. Antes era niña, ahora es mujer. Está anocheciendo y las mujeres entran en casa. En la habitación se encienden las lámparas en espera de la cena. María teje. Esa es la profesión de nuestra madre, hilar, tejer. ¿No te cansa nunca?, pregunta Isabel señalando el telar. No, tenlo por seguro. A mí este calor me deja sin fuerzas, no he vuelto a tener dolores, pero ahora el peso es grande para mis riñones, ya que son viejos. Ánimo, dice la Virgen, pronto serás liberada de ese peso. Qué feliz te sentirás entonces. Yo ardo en deseos de ser madre. Mi niño, mi Jesús, ¿cómo será? Tan guapo como tú, María. Algo que también nuestra madre nos exhorta en este momento es dirigirse a aquellas personas, mujeres y hombres que ya se han hecho operar
con la vasectomía y la ligadura de trompas. Es pecado mortal, porque estás diciéndole al Señor, yo no estoy a favor de la vida, yo no quiero más hijos al mundo. Pero, como tenemos el hermoso sagrado sacramento de la confesión, te puedes dirigir a confesarte en que lo hiciste, y puede haber más adelante un milagro de Dios, que aún estando operado o operada, puedas tener hijos. ¿Por qué les recomiendo a aquellas personas que están pensando en hacerse esto para no tener más hijos? Es que pienses con la cabeza, con la razón, con la inteligencia que Dios te ha dado, para que digas, no, voy a tener relaciones para no tener hijos. Pero no acudas a esos medios que van contra la vida de Dios y tengas problemas con Dios. Ahorita no los puedes ver, pero a futuro y en el juicio particular los vas a ver. Por lo tanto, ve a la confesión, el Señor te perdona y todo, y los que están pensando en esto, no lo hagan. ¿Por qué? Es que no me gustan los niños, es que no los quiero. Ay, Dios mío, algún día usted se va a enternecer con los hijos ajenos, e incluso va a buscar en adopción por haber hecho esa imprudencia. O vas a conocer el hombre de tu vida, o vas a conocer la mujer de tu vida, ¿y qué vas a hacer cuando ese hombre de tu vida, ese galanazo, o esa mujer de tu vida, esa hermosa mujer, esa reina, fije tus ojos en ti, te pida un hijo y no se lo puedas dar? Por la irresponsabilidad de haberte adelantado al futuro que Dios iba a hacer de ti, una hermosa familia. Ay, no, yo me quiero quedar solo, yo me quiero quedar sola. Si estás llamado a la vocación de ser papá y ser mamá y formar un hogar, pues los hijos son la alegría del hogar. ¿Quién después te va a llevar una aromática, una pastilla a la cama? ¿El vecino? ¿El hombre que no le pudiste dar hijos? ¿La mujer que no le pudiste dar hijos? Y otra cosa, recuerden a Santa Isabel y a Santa Ana la Virgen María, si no pueden tener hijos, si son estériles y anhelaban, porque a veces las mujeres que no quieren a los niños, fecundo el vientre. Y las que no quieren tener, y las que quieren tener hijos no los pueden tener porque son estériles. O el hombre. Acudan a Santa Ana y acudan a Santa Isabel y recen frente al Santísimo de rodillas en compañía de la Virgen, con el Santo Rosario en la mano, a ver si el Señor no les da el milagro de tener un hijo. Y únanlo al ayuno. Y van a ver que el Señor las puede bendecir. Porque mientras unas anhelan, otras rechazan. Pero mientras unas rechazan y asesinan, otras anhelan. Mujeres que siguen orando y no quedan en embarazo y quieren tener un niño, pidan a aquellas mujeres que piensan en quitarle la vida a sus hijos, que se los den a ustedes y los crían. Ahí es la adopción, que es legal y está permitida. Pareja de hombre y pareja de mujer, ¿no? No adopción entre hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es pecado mortal también, porque están cambiando la naturaleza de la creación. En el Génesis dice, hombre y mujer se unieron y Dios los bendijo. Ahí no dice hombre con hombre, ahí no dice Juan y Carlos, ahí no dice Susana y Isabel, no. Ahí dice hombre y mujer. San José y la Virgen, hombre y mujer. Por lo tanto, atentos a lo que está enseñando el Señor. Le dice Santa Isabel, tan guapo como tú, María, será Jesús. Oh no, más guapo, Él es Dios, yo soy su sierva. Miren la humildad de la Virgen María. Me refería a si sería rubio o moreno, si tendría los ojos como el cielo sereno, o como los de los ciervos de las montañas. Yo me lo imagino más hermoso que un querubín, de cabellos rizados y color oro, los ojos del color de nuestro mar de Galilea, cuando las estrellas empiezan a asomarse al confín del cielo. Una boquita pequeñita y roja como el corte de una granada, apenas abierta por el sol que la madura. Sus mejillas un rosáceo como de esta pálida rosa. Dos manitas que de lo pequeñitas y lindas que serán, podrán estar dentro de la corola de una azucena. Dos piececitos que podrían caberme en el hueco de la mano, más delicados y lisos que un pétalo de flor. Mira, yo pongo en la
idea que me he hecho de él todo lo que de hermoso me sugiere la tierra. Ya oigo su voz. Cuando llore, un poco llorará por hambre o por sueño mi niño, y ello causará siempre un gran dolor a su mamá, que no podrá oírle llorar sin sentirse traspasar el corazón. Cuando llore, su voz será como ese balido que ahora oímos, de corderito de pocas horas que están buscando la mamá y el calor de la lana materna para dormir. En esa risa que llenará de cielo mi corazón, enamorado de mi criatura, puedo estar enamorada de él, porque es mi Dios, y amarle con amor de enamorada no es contravenir a mí consagrada, porque es mi Dios. Yo soy consagrada a mi virginidad. En la risa su voz será como el surear jubiloso de este pichoncito, contento, porque ha comido satisfecho en el nido calientito. Pienso en él dando sus primeros pasos, un pajarillo saltando en un prado florido. El prado será el corazón de su mamá, que estará bajo sus piececitos de rosa, con todo su amor, para que no encuentre nada que le produzca dolor. Cuánto le voy a querer a mi niño, a mi hijo, y también José lo amará. Sí, pero tendrás que decírselo también a José, le dice Isabel. Se le nubla el rostro a María. Recordemos que San José aún no sabe del embarazo de nuestra madre. María suspira. Tendré que decírselo. Yo habría querido que se lo dijera al cielo, porque es muy difícil de decir. ¿Quieres que se lo diga yo? Dice Isabel. Lo llamamos para la circuncisión de Juan. No, miren la respuesta sabia de la Virgen María, que muchas veces debemos ser prudentes para hablar y contar. No, le dice la Virgen, mira, he dejado en manos de Dios. ¿Quién de ustedes y yo ha dejado las cosas en manos de Dios? Pues cuando estamos encontrando de Dios, porque de resto hacemos nuestra voluntad y no dejamos que se haga la santa voluntad de Dios. He dejado en manos de Dios la tarea de instruirle y lo hará, acerca del feliz destino del nutricio del Hijo de Dios. El Espíritu me dijo aquella tarde, habla del Espíritu Santo, le dijo a la Virgen María, guarda silencio, déjame a mí la tarea de justificarte, y lo hará. Dios no miente nunca. Es una gran prueba, pero con la ayuda del Eterno será superada. Con Dios todo se supera. Pidan todo a Dios, todo a Dios, todo a Dios, pero cambiando de vida, buscando la conversión. Y si no se da es porque no conviene. Y si se da es voluntad de Dios en el tiempo y en la hora de Él. Pero con Dios todo lo conseguimos. Una operación a corazón abierto, una sanación de un cáncer, la salida de una crisis sentimental, la restauración de un hogar, por más hundido que esté, por más lleno de adulterio, de lujuria. Los hombres y las mujeres en el Señor se renuevan, nos renovamos por la obra del Señor. De mi boca ninguno aparte de ti, a quien el Espíritu se lo ha revelado, debe saber lo que la benevolencia del Señor ha hecho en su sierva. O sea, le dice la Virgen que guarde silencio, que solamente lo sabe ella y Dios. He guardado silencio siempre, dice Santa Isabel, incluso con Zacarías, que hubiera exultado de gozo si lo hubiera sabido. Él cree que eres madre según la naturaleza, o sea, según como todo el mundo tiene los hijos, no como por obra del Espíritu Santo. Santa Isabel ha sido prudente y no le ha contado a su esposo de que María tenía en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Sí lo sé, así lo he querido, por prudencia. Los secretos de Dios son santos. El ángel del Señor no lo ha revelado a Zacarías mi maternidad divina. Habría podido hacerlo si Dios hubiese querido, porque Dios sabía que ya era inminente el momento de la encarnación de su Verbo en mí. Pero Dios le ha tenido escondida esta luz de gozo a Zacarías, que no aceptaba por considerarlo imposible, vuestra paternidad y maternidad tardías. Me he puesto en sintonía con la voluntad de Dios, y ya ves, tú has sentido el secreto que vive en mí, y Él no ha advertido nada, hasta que no se desprenda el diafragma de su incredulidad ante la potencia de Dios, se verá separado de las luces sobrenaturales. Isabel suspira y guarda silencio. Entra Zacarías, llegó Zacarías.
ofrece unos rollos a María. Es la hora de la oración de la cena. ¿Quién de ustedes y yo rezamos a la hora de los alimentos? María reza en alta voz, en voz alta, en vez de Zacarías. Luego se sientan a la mesa, o sea que tenían un librito y esos rollos posiblemente son las Sagradas Escrituras. Porque más adelante en unas visiones Jesús entraba a una sinagoga y habla también de rollos. Y aquí habla de unos rollos que le entrega Zacarías a la Virgen y ella hace la oración. Cuando te marches, ¿cómo echaremos de menos el no tener quien ore en lugar de nosotros? Dice Isabel mirando a su mudo. La Virgen hay que invitarla a la casa a rezar con nosotros. ¿Qué oración? El Santo Rosario. Tú rezarás para ese entonces, Zacarías, dice María. Le está dando una esperanza. María nos da la esperanza. Y le está profetizando de que ya cuando nazca Juan, no le dice cuando nazca Juan, solamente le dice, tú rezarás para ese entonces, Zacarías, le dice la Virgen María. Él menea la cabeza y escribe, no podré volver a orar en representación de otros. Me he hecho indigno de ello desde que dudé de Dios. Cuidado con dudar de Dios. Cuidado con desconfiar de Dios, todos hemos caído en eso. ¿Por qué Dios no me responde a mi oración? No me dice nada. En el silencio Dios está trabajando más. Donde más no lo sientas a Dios, más Él está contigo y Él nunca nos abandona. Zacarías, tú rezarás. Dios perdona, le dice la Virgen María. Y se los dice a ustedes y me lo dice a mí. Han pecado, confiésense. Dios los va a perdonar. Han cometido ofensas en sus hogares contra sus esposas, perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Como dice mi hijo, Dios perdona, así como Dios castiga, Dios perdona. Y lo perdona todo en la confesión. El anciano se enjuaga una lágrima y suspira. Terminando la cena, María vuelve al telar. Vale ya, dice Isabel. Es demasiado cansancio, está próxima la hora, Isabel. Quiero hacerle a tu niño un equipo digno del predecesor del rey de la estirpe de David. Le estaba cosiendo la ropita a la Virgen María. Zacarías escribe, ¿de quién nacerá él y dónde? Le está preguntando Zacarías a la Virgen. María responde, donde han dicho los profetas y de quien elija el Eterno. Todo lo que nuestro Señor Altísimo hace está bien hecho. Zacarías escribe, entonces, en Belén, en Judea, mujer, iremos a venerarlo. Tú también vendrás con José a Belén. Y María, inclinando hacia su telar la cabeza, dice, iré. La visión cesa aquí. Para ir concluyendo este video, finalmente termina con unas palabras de la Virgen María para todos nosotros y acerca del capítulo. Dice María, la Virgen María, el primer acto de caridad para con el prójimo ha de ejercitarse con el prójimo. No veas en esto un juego de palabras. La caridad se tiene hacia Dios y hacia el prójimo. En la caridad hacia el prójimo está comprendida también la que tiene por objeto nosotros mismos. Pero, si nos amamos más que a los demás, ya no somos caritativos, somos egoístas. Incluso en las cosas lícitas debemos ser tan santos que demos siempre prioridad a las necesidades de nuestro prójimo. Estad seguros, hijos, de que Dios completa la deficiencia de los generosos con medios de su potencia y bondad. Un momento, qué pena. Mil disculpas les pido, pero era urgente este momento de pausa, por favor. Dice nuestra madre, estad seguros, hijos, de que Dios completa la deficiencia de los generosos con medios de su potencia y bondad. Esta certeza me impulsó a ir a Hebrón
para ayudar en su estado a mi parienta. Pues bien, a ese detalle mío de ayuda humana, Dios dando sin medida como Él hace, añadió un inesperado don de ayuda sobrenatural. Yo había ido para aportar ayuda material. Dios santificó mi recta intención haciendo de la misma santificación del fruto del vientre de Isabel y anulando, a través de esta santificación por la cual el Bautista fue presantificado, el sufrimiento físico de esta madura hija de Eva que había concebido a una edad inusitada. Isabel, mujer de fe, intrépida y de confiado abandono a la voluntad de Dios, mereció comprender el misterio encerrado en mí. El Espíritu le habló a través de ese vuelco de su vientre. El Bautista pronunció su primer discurso de anunciador del Verbo a través de los velos y los diafragmas de venas y de carne que lo separan de su Santa Madre, y que a la vez la unían a ella. No oculté mi condición de madre del Señor a esta mujer que merecía saberlo, a quien además la luz se había manifestado. Ocultarla habría sido negarle a Dios la alabanza que era justo darle, el sentimiento de alabanza que yo llevaba en mí, y que no pudiéndolo manifestar a nadie, lo manifestaba a la hierba, a las flores, a las estrellas, al sol, a los canoros pájaros, a las pacientes ovejas, a las aguas cantarinas y a la luz de oro que me besaba descendiendo del cielo. Pero orar dos juntos es más dulce que decir uno solo su oración. Paro, dice la Virgen María, que es más dulce orar entre dos que orar uno solo. Yo hubiera querido que el mundo entero hubiera conocido mi destino, no por mí, sino por todos, sino porque todos se hubiesen unido a mí para alabar a mi Señor. La prudencia me prohibió revelarle a Zacarías la verdad. Habría significado ir más allá de la obra de Dios. Y si bien era cierto que yo era su esposa y madre, seguía siendo su sierva y no debía, porque Él me había amado sin medida, permitiéndome colocar en su lugar y sobrepasar un decreto suyo. Miren que la Virgen María, cómo toma de respeto a lo que Dios le manda hacer a través del Espíritu Santo. Le pidió que guardara silencio ante San José y ese silencio se volvió un decreto para la Virgen. Isabel en su santidad comprendió y guardó silencio porque el que es santo es siempre sumiso y humilde. El don de Dios debe hacernos cada vez mejores. Cuanto más recibamos de Él, más debemos dar, porque cuanto más recibimos, más es signo de que Él está en nosotros y con nosotros. Cuanto más está en nosotros y con nosotros, más debemos esforzarnos en alcanzar su perfección. O sea que debemos perfeccionarnos con el poder de Dios y la ayuda de la Virgen María en la conversión, sin importar el qué dirán. No somos nosotros, no buscamos nosotros el centro y el llamamiento de la atención. Todo es la gloria para Jesús, todo es la gloria para Dios, para la Virgen María, para el plan de salvación de todas las almas, que a pesar aún del sacrificio tan grande y hermoso que nos dio el Señor de morir en la cruz por nosotros y haber resucitado, hay muchas almas, dice la Virgen María en Fátima, en 1917 y en todas las apariciones, lloviendo almas para el infierno, a pesar del sacrificio de mi Hijo. ¿Cómo no podemos hacer que nuestras almas se vayan al infierno? Aferrándonos a Jesús a través de nuestra Madre y volviendo a la iglesia a cumplir la palabra de Dios y los sacramentos. Ello explica por qué yo, posponiendo mi labor, trabajé para Isabel. No me dejé llevar del miedo de la falta de tiempo. Dios es dueño del tiempo, miren. Dios es dueño del tiempo y provee a las necesidades de quien en Él espera, incluso en las cosas ordinarias. El egoísmo no acelera, retarda. La caridad no retarda, acelera. Miren esa enseñanza. El egoísmo no acelera.
La caridad la acelera. Si somos hombres de caridad, vamos a recibir bendiciones y gracias de Dios. Pero si somos egoístas y no nos convertimos y alejamos las cosas de Dios, las aplazamos, Dios se va a tardar también en nuestras cosas. Dice nuestra madre: cuánta paz en la casa de Isabel, si no hubiera tenido la preocupación de José y esa preocupación de que mi niño era el redentor del mundo, me habría sentido feliz. Pero ya la cruz extendía su sombra sobre mi vida, ya me era sonido fúnebre la voz de los profetas, o sea, las profecías del Antiguo Testamento, de lo que iba a padecer el Señor. Yo me llamaba María, la amargura siempre se mezclaba con las dulzuras que Dios vertía en mi corazón, amargura que fue cada vez más en aumento hasta la muerte de mi hijo. Y no obstante, cuando Dios nos destina a ser víctimas por su honor, oh qué dulce es ser trituradas en el molino, como el trigo, para hacer de nuestro dolor el pan que consolide a los débiles y los haga capaces de obtener el cielo. Le agradecemos al Señor y a nuestra Madre. Vamos a finalizar con un gloria para terminar estas palabras de la Virgen María, y le agradecemos al Señor. Toda la gloria y honra sea a Él y a nuestra Madre, que nos han enseñado tanto. Y el video se extendió, pero como lo dijo aquí la Virgen María, el dueño del tiempo es Dios. No miro el reloj, no miro el tiempo de grabación, me dejo llevar del Espíritu Santo, de ese amor maternal de nuestra Madre. Y ella lo que quiere es enseñarnos a través de esta vida realmente de cómo ellos vivieron. Y le agradecemos a Dios tantas bendiciones y gracias, porque esta obra va a dar muchísimos frutos, uniéndola y complementándola a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. No se pierdan el próximo capítulo número 23, que titula Nacimiento de Juan el Bautista, todo sufrimiento se aplaca sobre el seno de María. Vamos a ver cómo fue ese parto tan hermoso de Juan y cómo nuestra Madre se puede presentar en todos los partos del mundo entero, y cómo ayudó a Santa Isabel a dar a luz a este gran profeta, discípulo y apóstol del Señor, que fue el nacimiento de Juan el Bautista. Dios les bendiga, Dios les pague.